Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Los saluda Consuelo Napaico, alcalde, y seguimos nuevamente en Nacional TV Perú para este tema que es muy importante y es la salud mental en el ámbito laboral. Qué importante que es el prevenir situaciones de riesgo. Hay muchos casos que se han visto, como por ejemplo de síndromes de burnout, que han aumentado en nuestro país, y para este tema tan importante tenemos como invitada especial a la doctora Catherine Noriega. Ella es especialista en neurociencias en el ámbito laboral. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que estés acá con nosotros, Catherine, porque como decía, han aumentado estas cifras que alarman en nuestra sociedad sobre casos de síndrome de burnout, por ejemplo, que ya nos vas a explicar un poco más de ello. Pero también inicialmente quería preguntarte, ¿cómo así te nació ese interés por estudiar sobre neurociencias específicamente en el ámbito laboral? Bueno, exactamente el tema de las neurociencias me vino ya al llamado de estudiarlo y enfocarlo en el tema organizacional debido a los casos que se tenía, ¿no? A la alta incidencia de casos asociados a estrés laboral, a burnout, a enfermedades propias también de salud mental. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de revisar o ir por los temas más propios de la organización, pero no trabajamos mucho directamente en la persona propiamente dicho, ¿no? Y cuando trabajamos en la persona propiamente dicho, es conocer cómo funciona el cerebro humano en cuadros de estrés, ¿no? ¿Qué más te puede producir si sabemos conocer un poco más el tema del cerebro, ¿no? Y cómo puede actuar de forma muy productiva o cómo se puede fatigar también. A raíz de eso fue donde dije, wow, avancemos más, porque, o sea, como seres humanos, como personas, podemos rendir mucho más, pero si el clima organizacional no nos ayuda, ese cerebro no va a funcionar lo que se requiere, la persona va a estar fatigada. Y desde ahí donde ya me vino estudiar el tema de neurociencias mucho más a fondo, ¿no? Y claro, enfocarlo obviamente a nivel organizacional. Claro, y es que en las organizaciones, en este ámbito laboral, es que se ve mucho de estrés y situaciones que generan estos casos que comentaba de síndrome de burnout, que van cada vez en mayor aumento y que se necesitan ya prevenir estos casos, porque digo, ¿para qué esperar a que sucedan estas situaciones que afectan no solamente a los trabajadores, sino a todos los que los rodean? Exacto. Afecta también a los demás trabajadores y también a las familias. O sea, tenemos que ponernos a pensar acá en estos seres humanos que luego llegan a sus casas y que no solamente son ellos los afectados, sino que también transmiten estas emociones a sus parejas, a sus hijos, a sus padres con quienes viven. Y hay niños también afectados de situaciones de estrés, porque los propios padres, obviamente sin querer, pero se los transmiten. Entonces, acá es un problema social en donde tenemos que tener en cuenta que no solamente es la persona o el trabajador el que se afecta, sino también las familias. ¿Qué podrías comentarnos de esto, Catherine? Sí, totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de salud mental, el enfoque es un bienestar integral. O sea, son varios sectores dentro de una organización para poder disminuir la incidencia de temas a salud mental. Hablando del tema de burnout, nosotros, data del 2025, hemos cerrado con 82% de casos en burnout por la fuente de Forbes a nivel organizacional, y eso obviamente es crítico a nivel de salud mental en Latinoamérica. Data del 2024 de la OMS, hemos cerrado con un 56% de casos asociados a temas de salud mental, lo cual ya es alarmante. Hay que tener presente que la Organización Mundial de la Salud declaró en el año 2019 el burnout ya como parte de un diagnóstico, una enfermedad asociada, ¿no? Per se también al tema laboral, que sabemos que es un tema de estrés crónico, ¿no? Y como bien has dicho, ello afecta también a la familia. No solamente es la persona en el trabajo, sino es todo,
¿no? Por eso que cuando hablamos de un plan preventivo a nivel integral no solamente es la persona, el trabajador y el entorno laboral, es el trabajador y la familia, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de riesgo psicosocial hablamos de factores psicosociales también. El factor psicosocial ya es el entorno, donde yo también tengo que ver los niveles preventivos con la familia, ¿no? Entonces es importante trabajarlo de forma conjunta, porque si yo solamente me abarco el tema laboral, te aseguro que no vas a tener un resultado como el que quisieras, ¿no? Porque el tema es integral, es un todo. Claro, integral, así como lo dices, ¿no? Y se ve también en estos ambientes laborales este estrés que muchas veces ya se desborda, ¿no? Y se vuelve un ambiente ciertamente tóxico entre los trabajadores, ambientes en donde hay conspiraciones insanas, ¿no? Estas competencias insanas en donde ya no importa la persona, ¿no? Ni el ser humano, sino simplemente sus intereses, ¿no? Entonces cada vez comportamientos más de tipo egocéntricos, narcisistas, en donde también es importante trabajar en función de la prevención de estas situaciones, pues que afectan, y nuevamente digo, no solamente a la persona que es atacada, que es violentada psicológicamente, sino a todos en general, porque es como si fueran, estas situaciones de bullying que se ven en los colegios, ¿no? Pero que en los centros laborales se llaman moving, ¿no? Es exactamente lo mismo, solamente que con diferente nombre, y que yo diría afecta más. ¿Por qué? Porque en el caso de niños, hasta ciertamente hay un permiso de ser de alguna manera, ¿no? Escuchados o aceptados, o verlos como más indefensos. Pero en el caso de adultos es mucho más difícil el que la persona pues tome estas pruebas, porque es adultos con grupos de adultos, ¿no? Entonces este grupo de adultos como que se cuidan y ven las formas de que no existan estas pruebas para que esta persona afectada pues no pueda tener esta herramienta de desenmascararlos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también es importante ver cómo desde las entidades, instituciones, empresas, centros laborales puedan tener estos mecanismos de prevención frente a estas situaciones. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, Catherine, sobre ello? Es importante que cuando hablamos del tema preventivo en lo que respecta al entorno laboral, a riesgos psicosociales, trabajar primero con las líneas de mando, ¿no? Ya está clarísimo que en un área de trabajo, centro de trabajo, donde no hay empatía, donde no hay comunicación asertiva, donde no hay escucha activa, donde no se cumplen los horarios de trabajo, ¿no? Donde se dan otras cargas laborales que no son las asociadas a lo que uno fue contratado, lo que tiene en el descriptivo de puesto, y encima no me preparan y no me capacitan para nuevos roles que voy a tener dentro de la organización, la persona va a acabar fatigado, ¿no? Es importante ver el análisis que se tiene, ¿no? Para en base a ello hacer los programas preventivos. Hoy en día, asociado al tema del estrés, de la fatiga, del moving también laboral, ya es frecuente ver en las organizaciones, y la estadística alta, no solamente el ausentismo, sino también ya el presentismo, ¿no? Ahora es importante revisar los casos de presentismo que tenemos dentro de la institución y organización. Un tema alarmante de un estudio de Gallup realizado el 2024 a nivel mundial, a nivel de organización, brindó que prácticamente solamente un 23% estaba comprometido en lo que son temas del trabajo, sus funciones. La diferencia, que es alarmante, netamente desconectado, presentismo. ¿Qué quiere decir? Que la persona solamente está sentada las 8 horas o las 10 horas conforme al sistema de trabajo, pero ¿cuánto es el nivel que realmente, o cuántas son las horas que realmente te está produciendo? Y ese tema sí es crítico, ¿no? Es crítico y tenemos que trabajarlo. ¿Cómo debemos abordar ello? ¿No? Lo primero es hacer una línea base, ¿no? En una organización. Tengo el monitoreo de riesgos psicosociales, tengo el monitoreo de clima laboral también, para ver cómo se sienten mis trabajadores dentro de la organización, ¿no? Pero estos monitoreos, tanto de riesgo psicosocial como el de clima laboral, tiene que ser realizado de forma
objetiva y con preguntas que te ayuden obviamente a sacar un buen análisis. ¿Por qué lo digo? Porque el tema de riesgos psicosociales o monitoreo ocupacional no es un tema nuevo. Nosotros ya lo tenemos hace muchos años atrás en el Perú con respecto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En la parte de salud ocupacional. Pero ¿por qué, a pesar que ya tenemos monitoreo de riesgos psicosociales? Es porque no le estamos dando la importancia de lo que es el cuidado de la salud mental, ¿no? En el monitoreo de riesgos psicosociales tenemos una estadística alta en lo que es la doble presencia. ¿Qué hacemos con la doble presencia, no? Yo que por la experiencia que he podido hacer asesorías en diferentes empresas, cada vez que reviso el tema de riesgos psicosociales, en una empresa X veo que 3 años consecutivos la data sigue alta en el tema de doble presencia. ¿Y qué estamos haciendo en doble presencia? ¿No? Son pocos las empresas que realmente analizamos la doble presencia, ¿no? La doble presencia puede estar por temas laborales, por temas económicos, por temas con la familia. Entonces, si no abordamos ello, vamos a tener personal que no es personal que está fatigado, personal que se va a enfermar, personal que no te va a producir de repente como lo que tú requieres, y obviamente la persona se va a enfermar. Y no solamente se va a enfermar en enfermedades propias asociadas también a enfermedades mentales, sino enfermedades también crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus. Ya sabemos que el tema metabólico, el tema de la presión arterial también está asociado a estos temas de desórdenes internos que tenemos a nivel de nuestro equilibrio interior, ¿no? Claro. Entonces es importante tu línea base, enfocarnos con las líneas de mando, con nuestros líderes, trabajar con ellos también el tema de trabajo en equipo, de empatía, de comunicación asertiva, que los colaboradores tengan esa confianza de poder ir con el líder, ¿no? Y hay un tema importante que lo estoy proponiendo ahora último en 3 empresas que estoy dando el soporte, es en tener supervisores de ayuda emocional, ¿no? Igual como en seguridad. Preparamos a supervisores en el tema de seguridad, los capacitamos para que sean prevencionistas, para que estén en campo y vean obviamente que las personas cumplan bien su actividad conforme su per-se para que no se accidenten. Igual capacitar a personas que sean supervisores del bienestar laboral, pero por diferentes gerencias, ¿no? Para que el personal obviamente sepa que también estamos viendo el clima laboral, si mi área de trabajo se siente acorde, hay empatía, porque la fascia nos dice todo, nuestro rostro nos dice cuando voy a un trabajo y estoy fatigado o estoy agotado, y eso se ve, y aparte totalmente se ve, o sea, no es algo que no lo podemos plasmar con nuestro rostro. Es importante esa práctica que hemos tomado en algunas organizaciones de contar con supervisores emocionales, supervisores del clima, con una característica especial, con una sonrisa en un polo, en la camisa, y eso ayuda a la empresa también a que los colaboradores digan, wow, están pendientes de mi tema emocional, de cómo voy en mi organización. Que tengan estas emociones positivas, ¿no? Y cómo hacer para que estos líderes tengan esta sensibilidad de querer trabajar estos temas tan importantes enfocados a desarrollar habilidades socioemocionales en los trabajadores, ¿no? En todo su equipo, porque hay líderes que, y en realidad en muy pocos casos he visto que sí lo acepten bien, mientras que en la mayoría de casos es como que hay una resistencia al tema, ¿no? Muchas veces para ellos es más importante el número que estas competencias blandas, estas habilidades blandas, ¿no? Entonces es importante buscar esa sensibilidad, y justo en la entrevista pasada hablamos que sería interesante que se haga pues una especie de medición, ¿no? Entre un grupo hipotético en donde se pueda estar trabajando estas habilidades blandas, estas estrategias de afrontamiento, ¿no? Estas competencias interpersonales, mientras que en otro grupo que no todavía, ¿no? Y luego se hace una comparación del rendimiento laboral, ¿no? Entonces ahí hay una forma de medir y que vean que sí, definitivamente se va a notar un cambio, ¿no? Y ahí ya tengan esta consideración para seguir trabajándolo con todos los trabajadores
de la entidad, de la empresa, etcétera. Entonces, es importante considerar ello, este clima laboral. Algo que recuerdo que me sirvió muchísimo, por ejemplo, fueron estos focus groups, en donde había esta apertura a que los trabajadores se sientan totalmente escuchados. Y esta escucha activa que ayuda a que se sientan pues ellos relajados, desestresados, que tengan pues esta confianza, porque esta confianza es primordial para esta escucha activa, ¿no? En donde ellos sientan que sí, finalmente hay alguien que los escucha, que los comprende, que los entiende, ¿no? Y que valora sus opiniones. Entonces, eso desde ya, pues, a mí en lo particular me sirvió mucho en los distintos lugares en donde pude aplicar esta herramienta. Y luego sirve, pues, para plantear un plan de mejora, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, Catherine? No, totalmente. Y eso es lo que justo te decía, lo que habla la neurociencia. O sea, esto no es subjetivo. El cuerpo igualmente lo va a frenar y te da un resultado, ¿no? Si yo estoy en un área de trabajo donde no tengo escucha activa, no hay un trabajo en equipo, no hay un buen liderazgo, lo que yo voy a hacer es estresarme. ¿Y mi cuerpo qué va a hacer? Va a comenzar a activar inmediatamente a nivel del cerebro, no todas las señales para que se activen el tema del cortisol. Y el cortisol, cuando el cortisol actúa de una forma aguda en tu cuerpo, como una forma de reacción ante algo, de repente, no sé, algún robo, un susto, wow, te sirve, te ayuda en un tema de alerta, como primera etapa agudo recién. No es negativo, porque te ayuda a estar alerta, ¿no? Pero cuando esta actividad de alerta, que siempre estás así en modo que algo me va a pasar, ¿no? Y eso te genera un clima organizacional que es tóxico, la persona siempre va a estar con esta sensación y el cortisol lo va a tener elevado, por ende no te va a ser creativo, no te va a producir bien. ¿Y qué es lo que va a pasar en la organización? ¿No? Que a veces queremos ver números y números, y no nos enfocamos mucho en la persona, ya tiene 6 meses o ya tiene 1 año trabajando o 2 años, hay que ver cambios porque no hay innovación. Pero obviamente, ¿cómo voy a pedir que alguien sea creativo? ¿Cómo voy a pedir que alguien te innove si el clima organizacional no es el adecuado? Mi corteza prefrontal también lo tengo bloqueado. Todos sabemos que a nivel de la corteza prefrontal, en un clima que no es controlado, en un clima que es netamente estrés, que es tóxico, no te va a funcionar. Y la corteza prefrontal se encarga de que seas creativo, que seas más analítico, no te va a sumar. Y eso es la neurociencia, o sea, con lo que estamos hablando y con los números, ya es una forma que nuestros gerentes, líneas de mando, digo, oye, esto no es subjetivo, mira, médicamente me está produciendo ello, ¿no? Médicamente ya está comprobado cómo tu cerebro actúa en cuadros de estrés, no solamente el cerebro, también el sistema nervioso central, parasimpático, simpático, también actúan, ya depende de ello. Entonces son dos cosas, ¿no? No solamente son las enfermedades propias al tema mental, ¿no? Ya vemos ansiedad, ataque de pánico, depresión, ¿no? Sino también son las propias al cuerpo, como las enfermedades metabólicas, las cardiovasculares. ¿Y por qué no irnos más allá? Médicamente comprobado, porque hay evidencia científica, el tema de los cánceres, porque obviamente hay un desequilibrio a nivel inmunológico, y ello ya comprobado, ya hay evidencia científica. Pero ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es lo bueno? Que se pueden tomar medidas preventivas, prácticas, pero la idea es hacer conciencia, que los trabajadores se concienticen que esas actividades como la alimentación saludable para regular la microbiota, como el deporte, la respiración consciente, hay estudios científicos que la respiración consciente te ayuda a mejorar el tema de estrés, el tema de estrés crónico, el tema de Burnout, ¿no? Claro. El tema del trabajo en equipo también en la organización. Claro, es que hay que fomentar estas habilidades blandas, estas competencias interpersonales, y hay una serie de herramientas para poder hacerlo. Y llevar que más bien existe esta motivación importante en el equipo, ¿no? Las emociones se transmiten, entonces hay que generar emociones positivas para transmitirlas también. Entonces, hablabas, exacto, y hablabas, Catherine, hace un momento, ¿no? De estas enfermedades físicas que se ve que siempre tienen un inicio
en temas psicológicos, ¿no? Empieza por ahí. Por ejemplo, si hablamos de cáncer, ¿no? Sabemos que el cáncer se origina de esta tristeza acumulada y no resuelta. Entonces puede ser una persona que ha acumulado esta tristeza tras tristeza y esta tristeza crece cada vez más y no ha tenido la oportunidad de trabajarla, de expresarla, y finalmente se llega a ver este tipo de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha relación de estas enfermedades o problemas psicológicos ya con las enfermedades físicas, ¿no? Entonces hay que ver más bien cómo hacer para generar esta dopamina, esta endorfina en el día a día que nos lleve pues a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Un día, digamos, con más ánimo, estas emociones positivas que tenemos que más bien generarlas cada vez más, y sobre todo en el ambiente laboral, porque hay muchas situaciones, y hace rato hablabas de los dobles, de los roles en donde de pronto los trabajadores luego llegan a casa y tienen que llegar a casa también bien a compartir con la familia, ¿no? Con sus hijos. Entonces ahí pensar en todos en la sociedad, no solamente en que estos trabajadores tienen que rendir bien laboralmente, sino que también tienen familias y tienen que seguir con ese estado de ánimo adecuado para favorecer también a sus familias, ¿no? ¿Qué podrías decirnos, Catherine, sobre ello? Algunos tips, herramientas para los trabajadores, sobre todo el enfoque, diría, en estos líderes, para que tengan esa sensibilidad y puedan ayudar al respecto. Es decir, que tomen a bien estas iniciativas, estos aportes, estos programas enfocados a desarrollo de habilidades socioemocionales. No, sí, totalmente. Es importantísimo, porque nosotros sabemos que en una organización el corazón es la persona, ¿no? El corazón es la persona, y en base a ello obviamente se van a cumplir todos los objetivos que se tiene en la organización. Pero si yo no cuido mi principal valor, que es la persona, obviamente no voy a tener tampoco un buen resultado que se requiere a nivel organizacional. Y sabiendo que el principal valor es la persona, es donde yo tengo que poner el foco, ¿no? Yo primero tengo que hacer lo primero para identificar, primero, como le dije en un inicio, es tu línea base. Si quiero ver números para saber en dónde voy a trabajar con respecto a un buen análisis de clima organizacional, un buen análisis de lo que respecta a riesgos psicosociales. ¿Qué es lo que tenemos que manejar de todas maneras? Es la capacitación a las líneas de mando, a nuestra alta gerencia. La importancia de cómo yo puedo manejar las emociones y cómo puedo identificar las emociones también en el entorno laboral. Es importante, ¿no? Si yo no capacito a mis líneas de mando y mi alta gerencia no incluye dentro de la política de bienestar el tema de bienestar integral, que dentro de ello está la salud mental, y no lo concientizamos a la línea de mando, yo soy consciente que por más que el área de salud o recursos humanos o bienestar tengan buenas iniciativas, pero si arriba no he concientizado de la importancia, no se van a abrir las puertas para los programas preventivos, ¿no? ¿Qué programas preventivos el día de hoy yo te puedo decir? Sí, practícalos y te va a dar un buen resultado, ¿no? Y si quieres ser demostrativo, como tú ya lo dijiste, hagamos un piloto con la gerencia A y la gerencia B y queremos medir en productividad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Primero, identificar cómo es el tipo de la jornada. Nosotros estamos hoy en día en un mundo laboral donde trabajamos en el día y trabajamos también en la noche. Entonces, en ambos debe haber diferente esquema y manejo, porque el cuerpo en la noche actúa diferente que en el día, ¿no? El manejo importante es respiración consciente, mindfulness, que se recomienda mucho en las organizaciones, porque hacer esta actividad de respiración consciente, ¿no? Y tenerlo dentro de una política, dentro de tu programa, ¿no? Y no hacerlo como de forma obligatoria, pero llegar a que los trabajadores lo hagan, y lo hagan estas pausas cada hora de forma consciente, va a ayudar a disminuir el tema de estrés laboral y comprobado médicamente, ¿no? Respiración consciente. Lo otro, el tema de la alimentación. La alimentación es muy importante. ¿Qué tipo de alimentos me ayudan a que pueda esté más creativo? Que me ayuden a que no guarde el tema del equilibrio, no tenga procesos a nivel de inflamación, tenga una buena digestión, y me ayuden a evitar también enfermedades mentales, porque ello ya está comprobado, también es bueno trabajarlo.
¿no? Pero cuando hablamos del tema de alimentación con respecto a vida saludable, no solamente en la persona, sino también en la familia, porque yo puedo tener un buen control de la alimentación del trabajador dentro de la organización, pero también es con la familia, porque es un todo. La importancia del deporte. El deporte ya está comprobado médicamente que te ayuda a disminuir el tema del cortisol, te ayuda a elevar las endorfinas, ¿no? Practicarlo, ponerlo dentro de una política 30 minutos diario, ¿no? Practicarlo, y por el tema de bienestar, como queremos cuidar la salud de las personas, no obviamente como obligarlos, pero concientizar que un buen deporte, una buena alimentación, una respiración consciente, un buen sueño, no un buen sueño, durmiendo de 7 a 8 horas, que es lo recomendado, ¿no? Te va a dar un buen clima y obviamente la persona va a estar en bienestar. Exacto. Pero para trabajar todo el tema de bienestar integral, tenemos que llegar a concientizar a las personas que sepan que ellos sí te vas a sumar. Sí te va a sumar y te va a evitar una enfermedad también a futuro. No solamente asociadas a enfermedades mentales, sino también asociadas a enfermedades metabólicas o cardiovasculares, ¿no? Es lo que yo el día de hoy estoy recomendando, y cuando hago las consultorías también a nivel organizacional, hablo de bienestar integral. No solamente es un todo, pero hay que hacer un análisis desde la raíz, ¿no? Desde la raíz. Y lo nuevo que estamos recién implementando son a los supervisores a nivel emocional, ¿no? Que nos evalúen, en vez de tener supervisor de seguridad, el supervisor del clima emocional, ¿no? De cómo él puede identificar dentro del área de trabajo a aquellas personas que tienen fases de forma reiterativa, que están agotadas, por ejemplo, o que están con un tema de dolor o pena que a veces somos ajenos, pero ello nos ha ayudado a reducir también incidencias de enfermedades de salud mental y un aumento de la producción. Un tema importante que también lo estoy trabajando mucho y que me gustaría que las empresas también ya lo vayan practicando, es que hagan la data de una buena data o un análisis de su monitoreo de riesgos psicosociales y que vean la doble presencia, pero que la doble presencia no solamente quede en algo allá, puede ser porque la persona está en el trabajo, pero su mente está en otro lugar. Sí, pero ¿qué otro lugar? Hay que identificar quiénes son esas personas. Hemos identificado, Consuelo, ese grupo de personas, y hemos tenido una data donde los porcentajes más altos eran en temas familiares, dentro de ellos el divorcio, temas económicos. Eran los porcentajes más altos dentro de doble presencia, ¿no? No estaban como que enfocados en el trabajo porque tenían temas con la familia, sobre todo en el tema de porcentaje alto de divorcio y el tema económico. ¿Qué hizo la empresa? No solamente contrató el servicio de psicología y soporte 24/7, sino también dio asesoría a estos temas. Importante, que ya no le veo obviamente el psicólogo, ya son otras áreas específicas, pero fue de gran ayuda, que recién lo hemos trabajado con 2 empresas y no sabes lo impactante y lo bueno que se une en la persona, ¿no? Y en la empresa también, porque vas a reducir enfermedad, va a reducir tu prima, ¿no? Y obviamente vamos a cuidar a la persona y tu empresa te va a producir más. Claro. Pero ¿cómo lo detectamos? Haciendo ese análisis psicosocial. Esa medición que tiene que darse, ¿no? Desde el clima laboral, cómo está, ¿no? Es importante también esta prevención desde estas políticas de bienestar, en donde se tenga cada vez más en cuenta estos planes de salud mental, el plan de salud mental que todos los lugares, todos los espacios laborales deben de tener, todas las entidades públicas, privadas también, los centros laborales, en donde tiene que existir este plan de salud mental, ¿no? Si recuerdo, el MIDIS, por ejemplo, es una de las pocas y tal vez la única entidad que tiene este plan de salud mental, ya terminado digo, porque en otros lugares los tienen en proyectos, pero hace tiempo. Entonces sí es funcional, es importante que se realice todas las actividades que ya están en estos planes de salud mental. Bien, ya para ir terminando, Catherine, se nos pasa rápidamente el tiempo y es que hay mucho que hablar del tema, pero cuéntanos de repente algún mensaje final que quieras dar para todos los trabajadores y sobre todo enfocado a estos líderes en donde depende también la salud mental y emocional de sus trabajadores en sus equipos. Sí, gracias.
Bueno, como mensaje es que como jefes, ¿no? Como alta gerencia, ver la importancia de la salud mental dentro de la organización, pensando obviamente en la persona, ¿no? Que demos la importancia de de ver el tema bienestar de forma integral, que hagamos un buen análisis de los monitoreos psicosociales, que escuchemos a los trabajadores, ¿no? Que tengamos áreas específicas para el manejo emocional. Hoy en día el tema emocional es un tema muy sensible, muy sensible. COVID nos iba a dejar un pasivo fuerte en temas asociados a enfermedades mentales. Creo que estoy segurísima que todos los que estamos en el tema de la salud sabemos ello, por eso que nuestra incidencia cada vez está al alta y la tendencia, ¿no? Por estadística nos dice que los siguientes años van a ser altos. También la OMS ya dijo, para el 2030 salud mental va a ser algo fuerte y ya 2030 es acá ahorita. Entonces tenemos que trabajar mucho con el tema de la cultura organizacional, del clima total en la organización, ver el tema de las emociones, cómo trabajamos el tema de las emociones dentro de la organización, trabajar mucho el tema de la empatía, trabajar mucho de la escucha activa, ¿no? Dar autonomía a los trabajadores. No sabes la importancia de dar la autonomía a los trabajadores, obviamente preparándolos, ¿no? Preparándolos. Y también lo dejo ahora antes de terminar, que trabajemos mucho, sobre todo en aquellas personas que tienen diagnósticos de autismo, ¿no? Y que de repente a veces por desconocimiento, y totalmente desconocimiento, damos como que es un no apto, por decir así, a la organización, y ello como que nos limita, sabiendo que estas personas sí tienen un potencial para darte un trabajo 100% productivo, pero tienes que saber en qué área tiene que estar la persona, ¿no? Exacto. Y eso, trabajemos por el bienestar. Así es, Catherine, hacer un adecuado trabajo también desde la selección de personal, ¿no? Darle a cada persona, de acuerdo a su potencial, estas funciones para que las puedan realizar de la manera eficiente, ¿no? Este clima laboral, esta cultura organizacional, que siempre es importante, pues darle también esta prioridad en todos los espacios laborales. Muchísimas gracias, Catherine, por todos tus aportes. Recordar que siempre es importante esta empatía, es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, de sentir esta emoción que siente la otra persona, y de esa manera también favorecer esta comunicación asertiva y este trabajo en equipo. Muchísimas gracias, nos vemos luego en un siguiente programa. Gracias. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.